3. Bien, buenos días, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes en sus hogares. Es un placer, es un gusto estar con ustedes por medio de esta tecnología. Y pues estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Sabemos que el segundo libro de Samuel se trata sobre la vida del rey David, y la hermana Abelina nos hizo favor de impartirnos la clase del domingo pasado, y esta clase, la lección número 33, nos toca el libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 31. Lo vamos a hacer, el contexto es del 1 al 31, pero vamos a leer el texto básico del capítulo 12 del 1 al 20, al 24, cuanto mucho. Y vemos que en este pasaje se notan dos partes. La primera parte del versículo 1 al 6, vamos a leerlo posteriormente. Este es un bosquejo nada más. Lo vamos a ver en dos partes. La primera, del 1 al 6, presenta la palabra del rico con una corderita y su dueño, y la reacción de David también ahí mismo. Y ya en el versículo 7 dice la sentencia: no, tú eres aquel hombre. Ya del versículo 8 al 15 nos narran las bendiciones que le dan a David y también las consecuencias que acarrea su pecado. Y bueno, del 15 al 23 también nos narra nuestra lectura sobre el niño nacido en adulterio de Betsabé con David, y vemos ahí, ¿no?, que pues del 15 al 23 narra el ayuno y a final de cuentas la muerte del niño de Betsabé. Y luego el versículo 24 nos vamos a ver el nacimiento de Salomón. Este es el bosquejo que vamos a llevar. Y bueno, entonces vemos aquí, hermanos, que los primeros 10 capítulos narran la fama y la gloria del rey David, pero a partir del capítulo 11 y 12 es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque nos narra su pecado y sus consecuencias. Y había pasado un año, mis hermanos, y le parecía a David que todo pecado ya se había olvidado y sus consecuencias no las había pagado. Entonces, un adulterio y su crimen, un pecado lleva a otro pecado, como lo sabemos ciertamente. Dice, y en ese tiempo David no lo confesó, pero escribió también el Salmo 32. En el Salmo 32 es la dicha del perdón, y él, cuando escribió este salmo, pues ya había sido perdonado, pero él recuerda, si vamos a leerlo, el Salmo 32, que nos indica el arrepentimiento de David. En los primeros versículos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí él está feliz porque ya ha sido perdonado, pero esto lo recuerda a él. Dice en el versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces vemos ahí que él se sentía abatido, se sentía enfermo, y dice que sus huesos le dolían, que todo su cuerpo, en sí su corazón es el que estaba quebrantado, hermanos, por la falla y la falta de pecado. Pero entonces, a final de cuentas, él está en esa tristeza. Pero también vemos, ¿no?, que esa es la dicha del perdón. Y vamos a recordar lo que nos dijo la hermana Abelina en el último capítulo, del capítulo 12. Del capítulo 11, versículo 27, la última parte, lo que terminó la hermana Abelina, dice: mas esto que David había hecho ha sido desagradable entre los ojos de Jehová. ¿Sí? Entonces, adentrando ya nuestra lección en firme, vemos aquí que dice: vamos a hacer nuestra lectura del 1 al 6. Les pido que tengan su Biblia a la mano y que sigan con su vista.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el camino que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que lo hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí, mis hermanos, vemos que Dios siempre busca al pecador. Aquí en este caso vemos que Dios manda al profeta Natán, que inclusive era consejero de David, el rey. Y le envió una profeta para llevarlo al arrepentimiento. Dice, y que con una palabra sencilla le hizo comprender la enormidad de su pecado. Pues, más sin embargo, David no comprendía aún, y a través de esta parábola hizo que el verdadero pecador pronunciara sentencia sobre sí mismo. Qué tremendo, hermano, ¿no? Que él mismo, la sentencia que él hizo, dice: vive Jehová, es como un juramento, hermano, ¿no? Entonces vive que él digno de muerte y va a pagar los 4 tantos. Entonces esa misma sentencia lo hizo sobre sí mismo sin saberlo aún. Dice, también le reveló en el espejo de su propio juicio, dice, el cuadro de su egoísmo, de lo que había hecho. Y en el versículo, eso es en el versículo del 1 al 6, hermanos. Ya en los versículos del 7 al 15, vamos a hacer énfasis en el versículo 7, que el versículo dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Qué tremendo, hermano, que dijo: tú eres aquel hombre. Entonces, al final de cuentas, David se quedó sorprendido, ¿no? Mudo, decir, ¿cómo que yo soy aquel hombre? Dice, ahí partir se enumeran varias consecuencias, tanto bendiciones como consecuencias para David. Vamos a leerlos, mis hermanos, tengan su Biblia a la mano o sigan la lectura. Los versículos del 7 al 15. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre todo Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Aquí vemos, ¿no, hermanos, las bendiciones que Dios le había dado a David? Le había dado todo el reino de Judá, Israel, le había dado la casa de Saúl, sus mujeres, y aún así, pues Dios le había dado mucho más. Pero ¿qué hizo David? Nada, al contrario, desdeñó la palabra de Dios. Eso los versículos del 7 al 9 nos lo dicen, ¿no? El 9 dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías heriste a espada, y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí vimos, le recrimina el profeta, ¿no? ¿Por qué tuvo que haber hecho todo eso si a Dios le había dado todo y mucho más le hubiera dado? Y aquí vemos, ¿no? Aquí la consecuencia del pecado de David. Y vamos a recordar la última parte del versículo 11-27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y aquí vemos las bendiciones. Ahora vamos a ver las consecuencias que David tuvo que afrontar, mis hermanos. Y esas consecuencias van a ser terribles. ¿Por qué? Porque dice ahí, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí,
yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu casa misma, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué consecuencias tan terribles va a cargar David a partir de su pecado, ¿no? Porque el versículo 10 nos dice: por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías. Por todo eso, hermanos, y todo lo que había hecho, es lo que iba a recibir el castigo de David. Y aquí dice, ¿no? Dice, siempre iba a tener guerra en su casa, guerra con sus hijos. A través de todos estos años que Dios le iba a dar vida, siempre iba a tener guerra, guerrear con los demás pueblos, las demás naciones. Y también lo sentencia, hermanos, estas profecía le dice que sus mujeres, como él tomó a la mujer en secreto de Urías, un prójimo suyo iba a ser el que iba a tomar a las mujeres de él mismo, a sus concubinas. Y dice, porque todo lo hiciste en secreto, y yo lo voy a hacer delante de todo Israel. Y ya nada más el versículo 13 dice, David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Aquí vemos, hermanos, la sentencia que David había pronunciado en el versículo 5, que dice que es digno de muerte y que iba a pagar los 4 tantos. Eso mismo le iba a acontecer a David a través de su vida y de su historia. Y vemos que él pagó esos 4 tantos, primeramente con la muerte de su niño de Betsabé, adelantando ya nuestra lectura de los versículos del 15 al 23. Sigan con atención su Biblia y la lectura de ella, y yo se los voy a narrar, se los voy a simplificar. Ahí dice que David se enteró que el niño había sido herido por Dios, y ayunó 7 días, estuvo ayunando sin afeitarse, sin comer, sin rasurar, sin nada, sino haciendo peticiones delante de Dios para que le perdonara su pecado. Pero ahí nos narra, los últimos versículos del 20 al 23, que pues, al final de cuentas el niño muere, y pues los criados, los sirvientes se asombran, ¿no? Dice que cómo es posible de que el niño ya había muerto, y él la agarra y se levanta y se unge y se lava, y pues va a alabar al Señor al templo. Se quedan asombrados, y David le responde, dice, bueno, yo ya no puedo hacer nada, si Dios así lo quiso, pues él mismo no me lo va a devolver. Y hay unas palabras que dicen en el versículo que lo vamos a repetir más adelante, dice, podré yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces él ya está resignado de que pues el niño ya no va a volver a la vida. Y pues aquí vemos que él va a pagar los 4 tantos por haber hecho lo malo delante de Dios. Y uno de ellos, hermanos, son la muerte del niño de Betsabé. Posteriormente, en nuestras lecciones siguientes vamos a tener que Amón viola a Tamar, y bueno, Tamar tiene un hermano que es Absalón, y bueno, Absalón se entera de que su medio hermano Amón había violado a su hermana, y bueno, pasan 2 años, no le dice nada, pero tiene ese rencor en su corazón, ese odio. Y a través de una reunión, una fiesta que Absalón tramó para matar a Amón, pues pasa el tiempo, le dice al rey David que le deja ir a Amón a su fiesta. Al principio el rey no lo quiere, pero lo acepta, y va, y en una de esas se pone de acuerdo con sus criados, y pues le dice que lo maten, ¿verdad? Y lo vamos a leer posteriormente en el capítulo 16, pero esto yo se los adelanto. Entonces ahí viene la muerte de Amón. Entonces ahí vemos un primer tanto, el niño muerto, Amón muerto por Absalón. Pero ¿qué pasa, hermanos? El mismo Absalón es muerto por Joab, el general del rey David. Y bueno, a grandes rasgos les narro que fue muerto porque Absalón quería ocupar el trono de su padre. Y en una revuelta que hubo, en una pelea con Israel contra el rey David, su padre,
él queda enredado, ¿verdad?, en un árbol, y en el mulo que él iba montado se va y él queda colgado. Al final de cuentas está herido. Entonces uno de los sirvientes va con Joab y le dice lo que ha pasado. Entonces Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Dice, no, yo no quiero ser el que ponga la mano en el hijo del rey. Dice, nosotros mismos oímos que el rey había dicho que no mataran a su hijo, que tuvieran compasión de él. Y bueno, Joab mismo agarra y dice, bueno, no necesito nada de ti, y agarra y él mismo le clava unos dardos, y después vienen otros y completan para matarle. Entonces ahí vemos también que Absalón fue muerto por Joab. ¿Vale? El tercer tanto. Y el último tanto, hermanos, nos narra de Adonías. Lo mismo que hizo Absalón, va a ser Adonías que quiere ocupar el reino de su padre. Entonces, pero ya el rey David había ungido a Salomón como rey, y ya en Primeros Reyes nos narra que Salomón ya era rey y Adonías quería ocupar su puesto. Entonces Salomón se entera por medio de Betsabé, que le manda a pedir a la tsunamita por mujer. Entonces Salomón dice, no, pues quiere apropiarse de mi reino, pues lo voy a mandar matar. Y es lo que pasa, también lo mata. Entonces ahí están los 4 tantos que pagó el rey David por haber hecho el crimen de Urías y tomar en adulterio a la mujer de él. Y vemos, hermano, que las consecuencias de su pecado fueron irreversibles. A través, aunque él ya se había arrepentido, ¿no? El versículo 13 dice, pequé contra Jehová. Y si leemos el Salmo 52, hermanos, está largo, pero en general vamos a leer el Salmo 51. Con su Biblia, buscan el Salmo 51 y vamos a leer los primeros versículos. Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ya el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos, hermanos, el arrepentimiento genuino de David, y pues Dios en su gran misericordia le perdona, pero el daño ya estaba hecho. Entonces tenía que tener el castigo por lo que había hecho. Las consecuencias tenía que haberlas asumido, y él las asume, hermanos. Como ya lo hemos dicho en las profecías que le dijeron que y sus concubinas iban a ser tomadas, y fueron tomadas por Absalón. Esto lo vemos en el capítulo 16, que posteriormente lo vamos a estudiar. Pero vemos ahí que Absalón, aconsejado por Ahitofel, que era el consejero del rey David, pero se le subleva y se pasa al lado de Absalón y le aconseja, ¿no?, que pone una tienda y que duerma con todas las concubinas de su padre. Y esta era una gran ofensa y era una señal de que quería ocupar su trono. Entonces vemos ahí, hermanos, esas consecuencias que David pagó, y bueno, el daño ya estaba hecho, pero Dios en su gran misericordia perdona a David, y bueno, las consecuencias les tiene que acarrear. Y vamos a ver cuáles son estas. Bueno, ya vemos ahí en la gran misericordia de Dios, en el capítulo 24 de 2 de Samuel, nos dice ahí que viene el nacimiento de Salomón. Dice, y consoló David a Betsabé
la mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces vemos aquí que en su gran misericordia Dios se acuerda de la promesa que le daba al rey David, que iba a ser su reino perpetuo para siempre. Y vemos aquí que Salomón fue digno de ese nombramiento. También vemos aquí la gracia de Dios, porque vamos a ver a la mujer de David Urias, que también figura en los antepasados de el Señor Jesucristo. Esto está en Mateo 1:6. Así, mis hermanos, vamos a hoy, pues nuestras lecciones son muchas, nuestras lecciones espirituales, cuando nos deja la historia de este pecado de David que comete y las consecuencias que él recibió. Pues estas enseñanzas nos dejan primeramente que la parábola de la corderita, pues esto nos hace reflexionar a nosotros como humanos que somos, que si cometemos algún pecado vamos a tener que pagar esas consecuencias, tarde que temprano. Así como David pasó un año y él pensaba que ya no se acordaba Dios de ello, y pues así nosotros debemos estar presentes. Y recordemos que ante los ojos de Dios, mis hermanos, nada se esconde. Dios es omnipresente y omnisciente y todo lo sabe, y no podemos esconder nuestro pecado delante de sus ojos. Recordemos cuando Adán y Eva, ¿no?, se escondieron porque habían comido del árbol que él les había indicado que no comieran, y pues se escondieron, y Dios les llamó: ¿dónde estás tú, Adán? Y bueno, entonces así como a Dios buscó a Adán, así también se acuerdan de Caín, que lo busca para ver qué había hecho con su hermano. Así a nosotros, hermanos, Él nos busca, y no esperemos que Él nos castigue de una forma tremenda. También vemos, mis hermanos, que a los ojos de Dios no podemos ocultarlo. A nuestros semejantes, pues sí, mis hermanos, lo vamos a ocultar el tiempo que queramos o que no nos llegan a descubrir, pero ante los ojos de Dios no es nada escondido. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios es perdonador, es misericordioso en su grandeza y en su gracia, pero que siempre vamos a tener presente las consecuencias de nuestro actuar, nuestro vivir. Y esto nos lleva, hermanos, a que Dios, el orden de Dios es confesión, perdón y fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, mis hermanos. Así como David fue arrepentirse de lo que él hizo, así nosotros como seres humanos nos da esta lección, que tenemos que arrepentirnos de algún pecado que tengamos guardado en nuestro corazón, escondido, y que pensamos que nadie lo ve. Dios lo sabe. Saquémoslo, hermanos, saquémoslo para que el Señor mismo nos lave, nos limpie, como lo hizo con David. Así dice en 1 Juan 1:9, recordamos ese versículo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mi hermano, mi hermana, si tienes algo dentro del corazón que debes confesarlo ante Dios, guárdate, enciérrate en tu recámara y confiésalo ante el Señor, y Él te va a perdonar. Él es misericordioso, bondadoso para con sus hijos. Sabemos, hermanos, que el cielo de Dios siempre es castigado, siempre es que paga su culpa, y siempre es motivo de disciplina. Esto en Hebreos 12, del 3 al 11 lo pueden leer, que el cielo de Dios siempre es motivo de disciplina, mis hermanos. También habrá algún hermano, alguna persona que esté viendo esta lección, escuchándola, y que no ha entregado su corazón ante el Señor por los pecados que él tiene. Ahora es el momento que lo pueda recibir, es el momento de volcar su corazón arrepentido y confesar lo que él tiene dentro, y va a ser salvo. Dice que un versículo de la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si tú no has entregado tu corazón a Cristo, entrégaselo en este momento, arrepiéntete de lo que has hecho, confía en el Señor, que te va a perdonar.
pues mis hermanos, son muchas lecciones que hemos aprendido de esta lectura, de este estudio que vamos a tener y seguir teniendo del rey David a través del capítulo 20. Todavía vamos a ver lo que les narré de la muerte de Absalón, de Adonías, de Amón, de todo esto, lo vamos a ir viendo. Pero mientras tanto, mis hermanos, vamos a pedir al Señor que Él esté con nosotros y nos guarde y nos guíe, y que nos confiemos a Él, porque solamente confiando en Él tenemos el perdón de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, Señor nuestro, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, asimilarla, y que todo esto que hemos aprendido, Señor, del pecado del rey David, así nosotros, Padre, podamos arrepentirnos genuinamente de él. Señor, por mis hermanos, te pido que hayan escuchado tu palabra y que en su corazón haya quedado el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Despídanos en paz y que este domingo sea de bendición en las actividades que han de venir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, nuestro.